vamos a ir trabajando y presentándolas de forma ya cada vez más individualizada, ¿no? Nuestro objetivo va a ser el diagnóstico ya de una enfermedad que ataca a un conjunto, ¿no? A un grupo de tejidos, ¿no? Con un nombre. Entonces, al respecto, ¿no? Según la relación de las enfermedades gingivales. ¿Listo? Entonces, las enfermedades gingivales van a ser una amplia familia de diferentes y complejas patologías que van a estar confinadas o circunscritas a los tejidos de la encía. Estamos hablando de tejido conectivo y de tejido epitelial, ¿no? O si somos más minuciosos, en su estudio estaríamos hablando de la de los tejidos de protección van a estar confinados sobre todo a la encía principal y encía. Ahora es una de las que tiene. Doctor, disculpe. Digamos de estas enfermedades que tienen, ¿no? Y según la nueva clasificación, están descritas en el primer grupo de enfermedades periodontales. Es el grupo que habla de salud periodontal y enfermedades y condiciones de trastornos gingivales. Entonces, nosotros hacemos un examen a nuestro paciente y no encontramos patologías, ¿no? O de repente ha tenido secuelas, ¿no? O ha tenido consecuencias, ¿no? De alguna enfermedad periodontal, pero ya los tejidos están recuperados, están sanos, entonces debemos asignar un nombre. Entonces, cuando no ha tenido afección de alguna enfermedad, ¿no? O no tiene inflamación. Profesor, hay que grabar las clases. La salud clínica, la salud periodontal, van a empezar a escribir, ¿ya? Yo quiero que empiecen a escribir, porque graban y no van escuchando, y en el examen están que adivinan. O se están pasando el examen, ¿no? O se están preguntando entre ustedes. ¿Es así o no? A ver, vamos a conversar un poquito al respecto del examen. Se confían bastante en la grabación. En este grupo de enfermedades vamos a tener, ¿no? A las que tienen un periodonto intacto, un periodonto reducido sin periodontitis, o un periodonto reducido con periodontitis tratado con éxito. Y de estas vamos a tener, ¿no? A aquellas enfermedades gingivales que están asociadas exclusivamente a biofilm, aquellas que están mediadas por algún factor de riesgo sistémico o algún factor de riesgo local, ¿no? Acá cuando hablamos de factor de riesgo sistémico, alguna enfermedad sistémica esté contribuyendo con la inflamación gingival, ¿no? Esté haciendo un poquito más exagerada la inflamación gingival. Y cuando hablamos de factores locales, todos aquellos factores que también, ¿no? O sea, dentro de la cavidad bucal, factores dentro de la cavidad bucal que estén condicionando a una exageración de la inflamación. Entonces, dentro, por ejemplo, del factor sistémico, tenemos todas las enfermedades sistémicas que puedan estar presentes, ¿no? En nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, a ver, enfermedades cardíacas, sanguíneas, ¿no? O alguna condición sistémica como el estrés, ¿no? O alguna otra condición sistémica como, por ejemplo, la gestante. Y cuando hablamos de factores de riesgo, podemos mencionar los Doctor, disculpe, no está compartiendo la pantalla, se quedó congelado. Sistémicos, ¿no? Como por ejemplo las condiciones hormonales, decíamos, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Que es muy común que observemos en nuestros consultorios. Podríamos mencionar otros, ¿no? Como por ejemplo el estrés, la pubertad, el ciclo menstrual, ¿no? La hiperglucemia también, ¿no? En el paciente diabético,
factores nutricionales, ¿no? Déficit de vitamina D, vitamina C, etcétera, ¿no? El consumo de algún agente farmacológico también, ¿no? Va a condicionar a la exageración de la enfermedad gingival, algún trastorno hematológico que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y los factores de riesgo local que decíamos eran aquellos factores que se encuentran en la vida bucal, por ejemplo, decíamos de sus contactos no adecuados, ¿no? Inapropiados, cuando hablamos de apiñamiento dentales o presencia de diastema. Podríamos también mencionar dentro de los factores locales las lesiones cariosas, ¿no? A nivel cervical. Podríamos mencionar algún tipo de aparatología, ¿no? Puede ser tóxica, protésica, etcétera. Entonces son todos esos factores de riesgo local que van a contribuir en la retención de la placa bacteriana o biofilm. Por ejemplo, podríamos mencionar también acá, ¿no? Las restauraciones de resina o amalgama, ¿no? Que están sobre extendidas, o zonas de filtración, ¿no? A nivel cervical. Otro factor de riesgo podría ser la sequedad de la cavidad bucal, ¿no? Puede ser la presencia de esta sequedad o ausencia del flujo salival, ¿no? Por el consumo de algún tipo de fármaco o como resultado de alguna condición sistémica, ¿ya? Y también dentro de este grupo tenemos, aunque en esta parte teníamos, ¿no?, los agentes farmacológicos, pero ya acá separamos como hipertrofias gingivales inducidas por fármacos, ¿no? Puede ser la dilantina sódica o puede ser la fenitoína, entre otros, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio también contribuyen con estos agrandamientos gingivales. Entonces, esta diapositiva ya nos muestra como un resumen de todas estas condiciones asociadas, ¿no?, a la inflamación gingival, ¿no? Pero que tienen este componente, ¿no?, inducida por placa bacteriana, porque hay otras que no están inducidas por placa bacteriana, que también deberíamos ir mencionando, ¿no? Pero en la gran mayoría de todas estas condiciones gingivales va a estar presente la placa bacteriana o biofilm. Entonces, por eso que vamos hoy día a desarrollar esta gingivitis inducida por placa bacteriana. Como vemos acá en esta imagen, tenemos las encías, tenemos la placa bacteriana y veamos cómo está generando un proceso inflamatorio. Entonces, cuando hablamos, ¿no?, de esta gingivitis inducida por placa bacteriana, tenemos en su subclasificación a las asociadas exclusivamente a biofilm en un periodonto sano, en un periodonto reducido sin periodontitis y en un periodonto reducido con periodontitis tratado exitosamente, ¿no? Pero si nos vamos a ir percatando en estas tres condiciones, siempre va a estar de por medio la placa bacteriana o el biofilm. Entonces, si observamos, por ejemplo, este pacientito, podríamos mencionar, ¿no?, que hay, todos estos componentes. Si yo busco placa bacteriana, aparentemente no tiene, no hay. Pero si soy un poquito más analítico, vamos a observar que hay retención de placa, ¿no?, sobre todo a nivel cervical. ¿Qué más voy a ir observando? Estos procesos inflamatorios. Mire, por ejemplo, esta papila está enrojecida, pero sin aumento de volumen. Pero veamos esta papila, ya está aumentando de volumen. Y veamos acá, ¿no?, el enrojecimiento, ¿ya? El enrojecimiento a nivel gingival. Pero si lo vemos a simple vista, de repente vamos a decir que no hay enfermedad gingival. Por ejemplo, en esta de acá, miren, esta encía papilar, este edematosa, enrojecida, ¿no?, aumenta de volumen. Igual esta. En este caso sí
Si hacemos son un poquito más analítico, mira, acá hay sangrado gingival espontáneo. Y en esta zona ya se está reteniendo la placa bacteriana, generando una inflamación gingival y retracción de la encía, ¿no? Una recesión de la encía en dirección apical. Miren este otro casito que tiene todos esos componentes, ¿no? El biofilm o la placa bacteriana, y veamos la inflamación gingival, cómo se encuentra. Y acá tiene un factor local adicional, ¿sí? Estos, ¿no? Los contactos no adecuados, los alimentos que contribuyen con la retención de la placa bacteriana o biofilm. Entonces, nosotros decíamos que hay otro grupo de estas patologías que van a tener un componente adicional, ¿no? Entonces tenemos acá la gingivitis inducida por placa mediadas por un factor de riesgo sistémico. Y era lo que íbamos hablando ahí, la hiperglucemia, aspectos nutricionales, agentes farmacológicos, hormonas sexuales esteroideas, ¿no? Que van a repercutir generando mayor reacción inmunoinflamatoria a nivel gingival por la presencia de microorganismos, ¿no? Por la presencia del biofilm. Ya, entonces, mire, tenemos acá hormona también como un componente, ¿no? Cuando hablamos de un riesgo sistémico. Estas condiciones que tienen las hormonas sexuales como mediador, ¿no? Entonces tenemos la pubertad, el ciclo menstrual, el embarazo y el uso o consumo de anticonceptivos orales. Y también podemos hablar de trastornos hematológicos. Y los factores de riesgo local ya mencionamos, ¿no? Todas estas procedimientos odontológicos que contribuyen a la retención de la placa bacteriana. Ya, entonces, si mi paciente viene ya con estas condiciones, tengo varios aspectos que tener que preguntar, ¿no? Por ejemplo, podríamos acá preguntar para añadir a nuestro diagnóstico, ¿no? La razón por la cual se ha perdido las piezas dentales. El paciente te puede decir dos cosas, ¿no? Se me han movido los dientes, se me han caído, dientes sanos he perdido. Otros manifiestan, ¿no? Hay un pequeño grupo que dice, no, que le pone todo pretexto menos el real, ¿no? A la patología existente. Entonces, acá, mira, casi igual tiene esos componentes, ¿no? Tenemos el biofilm o la placa bacteriana, las troneras o espacios, y en esta zona ya observamos un apiñamiento dental o contactos mal adecuados. Veamos este otro caso. ¿Ya? No está como componente principal el factor sistémico. En este caso puede ser un déficit vitamínico, ¿no? Que es un contribuyente de la enfermedad periodontal. Acá tenemos, ¿no? Que inicia a nivel de las encías y luego se pasa a nivel de todas las mucosas de la cavidad bucal. Miren, por ejemplo, este caso, ¿no? El enrojecimiento no es común, ¿no? Es un enrojecimiento que no vemos en cualquier paciente. Entonces acá hay un componente sanguíneo, ¿no? Que nos está generando esta inflamación de alta severidad, o como en este caso, ¿no? Cuando hay un granuloma, donde el componente hormonal está presente, ¿no? Y está contribuyendo en la exageración de la inflamación gingival.
O como en este caso, ¿no? Cuando hay una discapacidad sanguínea, ¿no? La inflamación no tiene el color, no tiene el color común que observaríamos de una inflamación gingival. O como en este caso, ¿no? Miren, ve, la encía marginal afectada, hay una pequeña capa pseudomembranosa a nivel de todo el margen gingival. Si empiezo a sondear, de repente acá encuentro bolsas periodontales o a este nivel también. Pero acá hay un componente sistémico, ¿no? Es un paciente con VIH, con las características, ¿no? De nuestro paciente sistémico. Volvemos, como en este caso, ¿no? ¿Ya? Entonces, mire, hacemos un análisis y mira cómo están las encías. Con puntos blanquecinos, ¿no? ¿Ya? Los gránulos de Koplik también le dicen, ¿no? Entonces, esta es la característica de un paciente con una condición sistémica. Vean, acá es un paciente con un componente viral, un paciente que tiene sarampión. O estas otras condiciones, ¿no? Ya que aparecen y están comprometiendo estas encías marginal y papilar. Entonces, si desprende, se levanta esta capa blanquecina, ¿no? Pseudomembranoso y deja una superficie enrojecida, entonces es hongo. Pero si no se desprende y está adherida, ¿no? Está adherida al tejido conectivo, ¿no? O sea, como agente diríamos una de protección del cuerpo. Pero si no dejamos, no le damos el tratamiento pertinente, no se le da el tratamiento, que es lo que se sucedería, ¿no? En estas condiciones que están confinadas a nivel de esta encía, ¿no? Y tiene ese componente que no es el biofilm. Pero miren, todos, casi en la mayoría hay un alto porcentaje de placa bacteriana, ¿no? Si hablamos de índice de Olieri, va a estar al 80, 90 o 100%. Pero acá la inflamación está generada más por estas patologías. Y así podríamos mencionar, por ejemplo, en esta, ¿no? El paciente con pemphigoides que tiene un componente sistémico. En esta, ¿no? Donde miren, la encía se está desprendiendo por alguna razón. Entonces, si es un paciente con pemphigoides, vamos a observar que el tejido conectivo se va desprendiendo del tejido epitelial. A ver, ¿estamos ahí o no? Sí, doctor. Sí, profesor. ¿Qué tejido es esta de acá? ¿Qué tejido es esta que estoy señalando? 29 segundos. 29. ¿Nadie? A ver, ya de No, el puntero no se ve. Esta de acá. Está grande ese puntero, ¿eh? Ya lo viste, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver. A ver, Cintia y Geraldine, ¿qué tejido era el que había señalado? El tejido conectivo. Conectivo, ¿no? A ver, Alarcón, José Alarcón, ¿qué tejido? ¿Qué tejido es esta?
A ver, nadie, por eso decíamos, mira, si yo veo a este paciente y decimos que el componente microbiano no está generando esta inflamación, pero observemos si hay un enrojecimiento y aumento de volumen, hay exposición del tejido conectivo, ¿no? Entonces, miren, si hago el estudio histopatológico, voy a observar, ¿no?, que en estas lesiones que estoy señalando acá, hay desprendimiento del tejido epitelial, ¿no? El epitelio de la mucosa se está desprendiendo de este otro tejido, ¿no?, de este, que es el tejido conectivo. Entonces se desprende y desde el punto de vista clínico vamos a observar como una especie de ampollas, ¿no?, o vesículas llenas de líquido. Se revienta, ¿no?, y deja una lesión con estas características. ¿Ya? ¿Me van entendiendo, no? Entonces, estas condiciones, o como esta de acá, ¿no?, que es una fibromatosis, ¿ya?, donde no hay un componente microbiano en sí. Claro, existe, sí, pero no es la razón por la cual esta encía se ha inflamado o ha tenido un crecimiento anómalo. O en esta de acá, también, ¿no? Acá ya vamos a observar un componente, o un factor local, ¿no? A ver, ¿cuál sería el factor local para que exista esta inflamación? Nayeli, ¿está? Por el diente que está. Ya, a ver, muy bien, Nayeli, ya, sigue. ¿Por cuál? 2 minutos y 29 segundos. Las coronas, miren, ¿ve? Estas coronas no están respetando a los tejidos periodontales. Mire, acá ya está generando una recesión, pero lo más probable es que sea un factor retentivo. Acá, mira, acá se observa que es un factor retentivo, está acumulando placa bacteriana y está generando una inflamación ya un poquito más, con un poquito mayor de severidad. En este caso, vean, ¿ve? ¿Hay inflamación gingival o no? Sí. ¿Ya? A ver, factores. A ver, le doy 2 minutos para que piensen. ¿Qué factores? ¿Mm? A ti también cuando busques el piso. Ya, perdón. Ya, ahorita. Por favor, ahorita. ¿Sabes esperar? ¿Sabes qué es esperar? ¿Sabes qué es de paciencia? ¿Te han enseñado paciencia, mami? Ya, ¿ubicaron los factores o no? ¿Qué factores están contribuyendo? Mire, otra vez las coronas. Entonces hay un factor local, ¿no ven? Son coronas desbordantes que están reteniendo placa bacteriana, pero esta acumulación de biofilm no es el que está generando, ¿no? Hay un factor local, sí, pero hay un componente, hay un componente sistémico, ¿no? En este caso,
este tipo de agrandamientos gingivales o este tipo de inflamación gingival está más relacionado con el consumo de algún tipo de fármaco, ¿no? Puede ser un bloqueador del canal de calcio, puede ser acá fenitoína, puede ser dilantina sódica. Este caso, a ver, ¿qué factores hay? ¿Hay factores o no que estén contribuyendo con la enfermedad gingival? Sí, son los brackets. Los brackets. Los Por brackets. supuesto que sí, ¿no? Es más, es un paciente que tiene aparatología fija, pero no se está viendo muy bien el factor periodontal. Y miren la acumulación de biofilm, miren acá se observa, ¿no? Y cómo estas zonas de la resina son altamente retentivas, ¿no? O en este caso ya no existe, ¿no? el aparato o la aparatología. Entonces me está generando esta inflamación o esta exageración, ¿no? De la inflamación gingival. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos este casito, ¿no? En este caso es por el consumo de fármacos. Generándonos una alteración. Miren, acá están las piezas. Ven el cursor, ¿no? Y miren cómo hay un agrandamiento gingival de alta severidad. Acá apenas se ve el diente. Entonces, en este caso, si está mediado la inflamación por el consumo de algún medicamento, lo que se tendría que recomendar es el cambio del medicamento. Y mire, este es un casito del doctor Gabriel Mitache, que nos muestra, ¿no?, una neoplasia gingival inducida por el consumo de fenitoína. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá respecto a estas enfermedades? Profesor, en este casito, ¿qué es lo que se tiene que hacer o que se podría hacer? ¿Ya? ¿Cuál está? Sí, doctor. En el caso de estas inflamaciones gingivales, ¿no?, o estas hiperplasias gingivales condicionadas por el consumo de algún fármaco, tenemos que hacer es primero, ¿no?, hacer la interconsulta o la sugerencia, ¿no?, al médico tratante del cambio de medicamento. Entonces, sugerir, ¿no?, que se cambie a otro medicamento que no genere la hiperplasia gingival. En el caso de que no se pueda generar o cambiar el medicamento, lo que se tiene que hacer es el tratamiento periodontal, ¿no? La fase inicial, que incluye la fisioterapia, la profilaxis de esta traje. Y después, si no remite, ¿no?, con el control del biofilm, lo que tendríamos que hacer es una plastía gingival. Recortar estos excesos de tejidos. ¿Otra pregunta? Sí. En el caso anterior, la imagen anterior, ¿qué se podría hacer? Es igual, es lo mismo, el mismo parámetro. Claro que en este caso lo más probable es que ya no baje, ¿no?, esta hiperplasia. Lo que tenemos que hacer es cortar, ¿no?, los excesos de estos tejidos, hacer una plastía gingival. Son casos raros, pero van a acudir, ¿no? Sobre todo los que van a trabajar, por ejemplo, en los hospitales, van a observar este tipo de casos. En la consulta particular, algunas veces puede llegar en estas condiciones el paciente, pero hay que orientarnos bien, ¿no?, para poder abordar la patología que esté aquejando, ¿no?, al paciente. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna?
Una pregunta, doctor. Y para que se vea, por ejemplo, estas patologías, imagino que debe de pasar un cierto tiempo, o sea, que sea prolongado, ¿no? A consumo de fármacos, como usted dice. Claro, mira, hay fármacos anticonvulsivantes o fármacos antiepilépticos que, que nos van a generar, estos fármacos van a generar estos agrandamientos gingivales por el consumo en tiempo, ¿no? De estos medicamentos. Entonces, un paciente que sufre de epilepsia, con una o dos tomas, no va a sanar. Es un paciente que van a consumir de repente este tipo de medicamentos durante toda su vida. Y ese consumo de medicamentos, ese consumo prolongado, ¿no? Nos va a generar la presencia de estas patologías. ¿Qué? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Sí, doctor, una pregunta, A ver. una curiosidad, es que este agrandamiento gingival da solamente a adultos o también puede haber en niños, doctor. Se puede observar también en niños, dependiendo de la medicación que esté tomando. Se puede observar en cualquier tipo de pacientes. ¿Sí? Listo. A ver, vamos a un ratito a detener la grabación. Ya. Entonces, como hemos ido observando, ya estamos entrando al tema del diagnóstico. Entonces es importante la interpretación del periodontograma. En el objetivo del curso era que uno de los requerimientos mínimos era diagnosticar la gingivitis y proponer un plan de tratamiento. Y a ese objetivo vamos a ir orientándonos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir entendiendo en la práctica? Es que tenemos que elaborar un periodontograma mucho más sincero, un periodontograma bien graficado, bien con las medidas claras, y la interpretación de todas esas tipologías va a ser el diagnóstico como resultado, ¿no?, de su análisis. Y basado en ese diagnóstico vamos a pasar a hacer nuestro plan de tratamiento. ¿Ya? Entonces sí, es muy importante que en la práctica esté avanzando de forma adecuada. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional para dar por finalizada la clase? ¿Un medicamento que podamos proporcionar o saber en estos tipos de casos? Solamente decir que consulta a su médico. Claro, lo que tenemos que ir a hacer es la interconsulta, ¿ya? Es la interconsulta. Nosotros no podemos medicar, o sea, nosotros no somos neurólogos para medicar o cambiarle medicamento al paciente, ¿no?, que está teniendo algún tipo de alteración a nivel del sistema nervioso, ¿no?, como por ejemplo pacientes epilépticos, que son los que muchas veces nos presentan estas condiciones, ¿no?, estas patologías periodontales. Entonces, lo que sí pedimos al médico tratante es el cambio de medicación. ¿Sí? Profesor, también puede pasar con pacientes que toman pastillas para el corazón, que tienen arritmia. Puede suceder, ¿no? Por eso que en la clasificación
en la clasificación de las enfermedades periodontales nos manifiesta, ¿no? A ver, esta de acá, ¿eh? Acá, a ver. Salud clínica, no, acá no. Acá, en esta de acá. Hipertrofias gingivales inducidas por algún fármaco. Es lo que nosotros vamos a ir analizando. Entonces, puede estar relacionado el agrandamiento gingival con algún tipo de fármaco. No sabemos, ¿no? El agrandamiento de estos tejidos a nivel de la cavidad bucal de repente no tiene una explicación muy clara, ¿no? De la razón por qué se genera este aumento de volumen de las encías, ¿no? O por qué la sobreestimulación de los fibroblastos. Entonces, no solamente es un tipo de fármaco, ¿no? Algunos con un fármaco les va bien y a otros de repente les genera esta condición. ¿Ya? Sí. ¿Otra pregunta? Doctor, quisiera hacer un pequeño aporte. A ver, dime. También se presenta la hiperplasia gingival en los pacientes que tienen alguna patología oftálmica, como sería el caso de las personas que tienen el ojo seco. Se les recomienda que tomen ciclosporina para que puedan generar o segregar lágrimas. Claro, la ciclosporina es otro fármaco, ¿no? Que igual nos va a condicionar a la presencia de estos agrandamientos gingivales que no tiene, ¿no? Como componente principal al biofilm, sino al consumo del fármaco. Está bien, muy bien. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Doctor, en el caso del uso del óxido de zinc o de las resinas, ¿también producen este tipo de alteración? No, en este caso no. El óxido de zinc solamente utilizamos 1 o 2 veces, ¿no? Y el contacto con los tejidos es de poco tiempo, a diferencia, ¿no? de los fármacos que se consume y su distribución, ¿no? Va a todo el torrente sanguíneo. Es diferente, ¿no? Al uso de la resina, al uso de las amalgamas, al uso de los ionómeros, o al uso de algún tipo de insumo de restauración odontológica. ¿Ya? ¿Otra? Profesor, Sí. disculpe. Sí, dime. Disculpe, profesor. Una pregunta sobre el tabaquismo en caso de gingivitis. El tabaquismo lo que hace es exagerar la inflamación gingival, ¿no? El humo del tabaco en realidad es un factor tóxico para nuestros tejidos, ¿no? De la cavidad bucal y para todo el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el paciente que consume tabaco? Eleva la presencia de ciertos microorganismos periodontopatógenos, ¿no? Y en un paciente fumador vamos a encontrar mayor cantidad de treponema dentícola, por ejemplo. ¿Ya? Pero el humo del cigarro también inhibe la función inmunológica, la función de defensa. Nuestras células de defensa se van a ver alteradas, ¿no? Entonces su función no va a ser la adecuada frente al biofilm. Y lo otro que vamos a observar en los pacientes fumadores es ese retardo de la cicatrización, ¿no? Por la alteración de los vasos sanguíneos. Entonces el cigarro sí es un contribuyente de este tipo de patologías, ¿no? Que hablábamos acá, que tiene un componente sistémico, creo que, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Está bien? Doctor, disculpe una pregunta. A ver, dime.
sí, el cigarro también puede ocasionar lo que es el sangrado de las encías, ¿verdad? Las encías, ¿qué me dice? El agrandamiento gingival. Sí, el sangrado te podría provocar también el consumo del tabaco, por decirlo. Sí. Claro, la presencia de los trepnemaldentículas hacen que las encías generen una inflamación gingival. Y de hecho que sí, muchas veces como estos tejidos, el tejido epitelial y conectivo, se van a ver alterados por el humo del cigarro, lo que va a observarse es un desprendimiento rápido del epitelio de unión. Entonces, al desprenderse, deja expuesto al tejido conectivo que está compuesto de millones de vasitos sanguíneos. Entonces, estos vasitos sanguíneos, en un afán de reparar, liberan sangre, ¿no? Y se generan esos procesos infecciosos locales, ¿no? Por ese desprendimiento. O sea, lo que hace el biofilm ingresa ya. Como no hay esa protección, no hay esa adherencia del epitelio, se generan estas bolsas periodontales y un ingreso de los microorganismos a las zonas más profundas del periodonto. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. Doctor, por ejemplo, en los casitos que vimos, y ahí se puede usar la sonda periodontal o sería muy traumático, o cómo se haría el periodontograma. No, se tiene que hacer la evaluación periodontal. Se tiene que hacer. Si no tenemos parámetros de evaluación periodontal, por ejemplo, no voy a poder hacer las cirugías, ¿no? Las plastillas gingivales. No voy a saber hasta dónde voy a cortar. No voy a saber si voy a preservar papilas o no. Pero eso va a ordenar el periodontólogo. ¿Ya? Te lo prometo ante papito que va a quedar organizado en el momento justo. Entonces, como no hay otra pregunta, vamos a cerrar la clase del día de hoy. Profesor, disculpe, una preguntita antes que se vaya. Si el paciente tiene sangrado gengival constante, pero el paciente sigue fumando y fumando, ¿puede haber una infección aguda? Claro, van a haber estados de agudización y cronicidad en el paciente fumador. Pero lo que tenemos que hacer, mira, con un paciente fumador es mejorar ese hábito. Porque si vas a hacer implantes dentales, vas a hacer curaciones, restauraciones, ¿no? en nuestro paciente, y no le has hecho este tratamiento periodontal, bueno, lo demás va a fracasar. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, en vista que no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. Bueno, nos vemos la próxima semana, sigan cuidándose. ¿Ya? ¿Está lista? Sí, ya está toda la lista. Listo, entonces, bien, de repente este domingo voy a ir a reforzar las clases, ¿ya? Que me da tiempo. Entonces, nos vemos, cuídense bastante. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta la próxima, doctor. Hasta la próxima, doctor. Hasta luego.
enseña. Listo, 3 y 6. Voy a hacer por favor. Me deja. Ya no pensaría más, ya cuando salí. Ahorita no. En otra ocasión será. ¿Qué? Ahora no voy a hacer. Ahora no quieres pedir el primero quién va a llorar y ahora tú te rindes. ¿Ah? ¿Por qué todo se llevó y a ver, Juan, otra cosa que yo te voy a ganar y vas a Ya, cualquier cosa. Pero tengo que hacer mis cosas, no tengo mucho tiempo. Mi teléfono. Vamos a ir a hacer las cosillas. Vamos a lavar. Vamos. Vamos.
¿Qué pasó, Jacobo? ¿Mm?